Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la palabra de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, nos presentamos delante de ti con el anhelo de aprender de tu palabra. Señor, pedimos que nuestros corazones estén abiertos a escuchar. Pedimos que estos corazones que tenemos cargados con problemas, cargados con situaciones en el hogar, en el trabajo, que por un minuto quede todo eso fuera y todas esas tribulaciones del mundo, esas tormentas en las cuales nos encontramos rodeados, que esta palabra sea esa paz. Que las aguas se calmen y que podamos sentirnos arropados por tu amor con esta palabra. También pedimos que nos convenzas de cualquier pecado, que nos ayudes a entender, y te pido por mí, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que hable y no mis palabras. Que la preparación del sermón no sea un impedimento para que tu palabra sea la que hable a nuestros corazones. Te pedimos para que quites toda distracción de alrededor nuestro, para que nos ayudes a enfocarnos y para que esta palabra sea de bendición y caiga en semilla fértil en tierra fértil esta semilla. Oramos a ti y te bendecimos por esta iglesia, te adoramos, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar, quisiera que viéramos como contexto particular, vamos a decirlo así, y un contexto general de lo que vamos a estudiar, porque es importante que cuando entremos a estudiar la palabra, conozcamos un poco del contexto. Como contexto general un poco, aquí en esta iglesia se ha estado estudiando lo que se le ha titulado como los discursos de Jesús y sus atributos. Si no me equivoco, la semana pasada se estuvo estudiando sobre cuando Jesús les menciona a la gente alrededor de él. Jesús les comenta: antes que Abraham, yo soy. Y es interesante que Jesús usara las palabras yo soy, porque el yo soy, como ya han estudiado, se refiere a Dios. Entonces Jesús está tomando atributos de Dios y como veíamos en lo de la confesión ahorita, algo tan desvirtuado hoy en día, porque muchos podrán pensar, es que los testigos de Jehová creen lo mismo que nosotros. No, los testigos de Jehová creen que Jesús no es Dios, y allá a partir de ese momento ya se convierten en una herejía, ya se convierten en una secta que no enseña lo mismo que nosotros. Entonces Jesús les está diciendo, está predicando, y bueno, aquí en la iglesia hemos estado viendo lo que ha estado Jesús predicando y cuántas veces Jesús se ha referido a él mismo como yo soy. El día de hoy no va a ser la excepción. Vamos a ver, de hecho es interesante que en el libro de Juan, 7 veces Jesús se refiere a sí mismo como yo soy, y este de aquí es la última vez en la que Jesús va a usar esa expresión, y es la que vamos a estudiar en un minuto. Como contexto ya particular de lo que vamos a estudiar en este momento, las palabras que Jesús nos da, lo que acabamos de leer, sucede en un momento de la historia de los evangelios que se conoce como el discurso del aposento alto. A lo mejor no les suene familiar, pero en el mundo esto se conoce como la última cena. No piensen en la última cena como la pintaron en el Renacimiento y como la pinta Da Vinci, en la que todos están sentados y están en una cena muy occidental, vamos a llamarlo así, en la que hay sillas. Esto sucede en un cuarto judío, en un lugar en Medio Oriente, en el cual Jesús está teniendo, se le llama la última cena, porque es el último momento en el que Jesús está cenando con sus discípulos antes de ir a la cruz. Son las últimas palabras de Jesús estas que estamos viendo aquí, y por eso son importantes. Mucha gente que dice, yo ya escuché las últimas palabras que me dijo mi papá antes de morir, ¿y qué pasa? Que se quedan grabadas en el corazón. Entonces Jesús sabe la importancia de esto y es lo que les está diciendo antes de ser llevado a la cruz. Jesús ya les había dicho en repetidas ocasiones a sus discípulos que él iba a morir.
ya Jesús se los había comentado, no solo en esta cena, sino a través de su ministerio, a través de muchos años, bueno, a través de 3 o más años, Jesús les estuvo diciendo a sus discípulos que Él tenía que ir a la cruz a morir. Entonces, no era nada nuevo, pero el estarlo escuchando en este momento a los discípulos los ponía muy, muy tristes. O sea, los discípulos en realidad que tenían un sentimiento hasta de decepción y de tristeza por las palabras que Jesús les estaba diciendo. Eso lo podemos incluso ver ahí mismo en Juan capítulo 13, versículo 33, un poco antes de lo que vamos a estudiar nosotros. Les dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, aunque a donde yo voy, vosotros no podéis ir. O sea, Jesús se está despidiendo de sus discípulos, ya les dio las señales y las claves de que va a ser una muerte. Entonces los discípulos están decepcionados por esto. Y sé que la comparación que voy a hacer es un poco absurda, pero es como si ustedes estuvieran en su casa y un día antes de que Colosio muera en Lomas Taurinas, Colosio viniera con ustedes y les dijera: el día de mañana me van a matar. A lo mejor esta es una referencia para los de la banca 3 para adelante, pero lo que quiero ir con esto es que para muchos que Colosio les dijera que va a morir sería una gran decepción. ¿Por qué? Porque ustedes les dirían: ¿cómo así? Si tú eres la esperanza de México, si tú eres el que nos va a librar de los políticos opresores, tú eres aquel que tanto hemos esperado como el presidente que nos va a sacar adelante, México del futuro, bla, bla, bla. ¿Y qué les dice? No, yo me voy a morir mañana. Les digo, la comparación es absurda, pero lo que quiero que entiendan es el sentimiento de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles en Jesús veían a ese Mesías que los iba a librar de la opresión de los romanos. Los discípulos a Jesús, nosotros ya lo vemos a Jesús como aquel que iba a morir por nuestros pecados, pero los discípulos, cuando leían las profecías del Antiguo Testamento y veían a Jesús, ¿qué decían? Él es el que va a matar a sus enemigos y se va a encargar de conquistar a sus enemigos. Él va a ser un rey y él va a ser un líder. ¿Y qué veían a Jesús? Aquí está. ¿Y nosotros qué problema tenemos? Pues estamos siendo oprimidos por los romanos, somos el pueblo de Dios, le estamos pagando tributo a los romanos, como que algo no cuadra. Entonces, ¿qué pasa? Jesús es el rey que tanto esperábamos. Pero ¿qué sucede? Que Jesús les dice: voy a morir. Y además de eso, Jesús les anuncia una traición de parte del círculo en el que ellos están. Ahí un poco más atrás, en Juan 13, 21, Jesús les anuncia: habiendo dicho esto, Jesús esto, se conmovió de espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. O sea, uno de los 12 discípulos cercanos a Jesucristo lo iba a entregar. Entonces imagínense, ya los discípulos saben que Jesús va a morir, ya se empiezan a mirar uno a otro con sospecha porque uno de ellos lo va a entregar. Y en tercer lugar, para agregar un poco más de shock o de desilusión al grupo, Jesús anuncia que Pedro, el líder más recio, que más hablaba y el más fuerte de todos los apóstoles, el que uno diría: Pedro, el que yo quiero ser, si soy un apóstol quiero ser Pedro, Jesús anuncia: Pedro también lo iba a traicionar o lo iba a negar. Y eso lo vemos poquito antes del capítulo 14. Ahí vemos a Jesús diciéndole, el versículo 36, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida podré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida podrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces, imaginen ahora sí la situación. La esperanza que tenían ellos se va a morir, uno de los discípulos los va a traicionar y el otro los va a negar. ¿Qué pudieron haber pensado los otros discípulos? Pues a mí, ¿qué me espera? Incluso nos dice en otros evangelios que cuando Jesús les anuncia que uno de ellos los iba a traicionar, dice que todos empezaron a voltear a ver unos a otros. Nadie sabía que era Judas. Los discípulos estaban un poco preocupados porque no sabían. ¿Podré ser yo?, decían los discípulos. Y bueno, con todo esto en mente, entonces entendemos que para agregar todavía más dolor, Jesús era la persona más amorosa que pudo haber existido en esta tierra. Era un hombre perfecto, sin pecado. Entonces, imagínense agregando a todo esto que es tu mejor amigo el que está diciendo que va a morir.
pues es lúgubre el momento, es oscuro ese lugar. Pensar, estar sentado viendo la escena, es un momento triste. Pero a pesar de que este momento es triste, noten que Martín Lutero, el predicador, el teólogo reformador Martín Lutero, llamó a este pasaje el mejor y más reconfortante sermón que predicó Cristo cuando estaba en la tierra. Una joya y tesoro que no se puede comparar con los bienes del mundo. Entonces estamos con estas tinieblas de fondo, estamos a punto de ver una luz. Y es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Lo que les acabo de dar es el contexto de la situación. Entonces quiero que por favor leamos Juan capítulo 14, versículo 1 nuevamente para entender. Y les pido que por favor, tristemente la Biblia tiene un corte, inicia el capítulo 14 y uno podría entender que el que haya un corte es porque pasó tiempo o porque es al día siguiente. No. Las palabras que va a decir Jesús en el versículo 1 son inmediatamente continuación del versículo 36. Jesús primeramente les dice en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué les dice esto Jesús? Porque están turbados de corazón. Jesús conoce, yo me imagino que no solo era, porque recordemos, Jesús conocía los corazones de las personas. Entonces Jesús conoce cómo están sus corazones, pero yo me imagino que sus rostros lo decían todo, sus actitudes. Yo me imagino incluso ya lágrimas corriendo por los ojos de los mismos apóstoles, de pensar en qué les depara para el futuro para ellos. ¿Y qué les dice Jesús? No se turbe vuestro corazón. Interesantemente, Jesús, ¿qué les dice? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Básicamente Jesús les está diciendo, yo soy Dios. Y por eso es que sus corazones no deben de estar turbados. Y esto no es nuevo para los discípulos. Jesús ya se los había dicho en repetidas ocasiones como les comentaba, durante 3 años. Pero lo que Jesús está diciendo es, ¿creen en Dios aunque no lo puedan ver? Crean también en mí, porque me van a dejar de ver. Pero tienen que tener esa misma fe que tienen en Dios. Tienen que ahora depositarla en mí. El pastor John MacArthur dice, Cristo los está animando a mantener la fe, porque aunque los iba a dejar físicamente, su presencia iba a estar con ellos espiritualmente. Él iba a regresar al Padre, pero no los iba a dejar. Es lo que les está diciendo Jesús. Ya no me van a ver, pero tienen que confiar en Dios. De la misma manera que leemos cuando Josué está recibiendo las órdenes de parte de Dios, en Deuteronomio 31:6, las hermosas palabras que todos conocemos, esforzaos, se le está diciendo esto Josué al pueblo de Israel, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces Jesús les está diciendo estas mismas palabras a los discípulos. No era nada nuevo para los discípulos el escuchar estas palabras o el creer en un Dios, el concepto de confiar en un Dios al que no podían ver. No era nuevo para los discípulos porque toda su historia como pueblo había dependido de confiar en un Dios al cual jamás habían visto y jamás iban a ver. Entonces, ¿qué les dice Jesús? Esa misma confianza que tienen en Dios, créanla y deposítenla ahora en mí. ¿Y qué les dice? No te desampararé, no te dejaré, no tengas miedo. Por eso Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. Versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así yo no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La casa de mi Padre sabemos que Jesús está refiriendo al cielo. Y por eso Jesús puede darles esta paz de decirles, no se preocupen, todo esto que está pasando y que está a punto de pasar, no es nada. ¿Por qué? Porque hay un lugar en el cielo para ustedes. Y esto me recuerda a las palabras de nuestro querido pastor y amigo Sujel Michelén. Él predicaba sobre esto y él nos animaba a pensar un poco en Pedro. ¿Por qué en Pedro? Porque recordemos que Jesús le acaba de decir a Pedro que lo va a negar. Y Pedro incluso llega a decir,
no, Jesús, o sea, yo no te voy a negar, mi vida podré por ti. Jesús, yo me imagino, se le queda viendo como, Pedro, ¿crees tú que vas a poner tu vida por mí? Déjame decirte algo, me vas a negar. Y no una vez, me vas a negar 3 veces y vas a llegar al grado de maldecir y te vas a avergonzar de mí, Pedro. Pero que, no te preocupes, Pedro, hay un lugar en el cielo para ti. A pesar de lo que estás a punto de hacer en unas cuantas horas, no hay problema. En la casa de mi Padre ya hay un lugar con tu nombre, Pedro. No hay ningún problema. ¿Me vas a traicionar? ¿Vas a maldecir? No va a pasar de esta noche antes de que digas que no me conoces, pero yo sí te conozco y me voy para prepararte un lugar. ¿Por qué? Porque, Pedro, no depende de ti. O sea, esto del cielo nunca va a depender de tus obras, nunca va a depender de tu esfuerzo, porque si así fuera, tú no entras. Pero ¿qué sucede? Por eso les decía, no pierdan el hilo que tenemos en la conversación. ¿Qué sucede? Que Jesús le está diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y es interesante que la palabra moradas hoy en día se ha traducido como mansión, y por eso tenemos la idea de que cuando lleguemos al cielo se nos va a entregar una mansión. Y suena un poco interesante. De hecho, tenemos himnos que hablan sobre la bella mansión a la que entraremos. Pero una mejor traducción para esta palabra es la palabra que nosotros conocemos como habitaciones. La razón por la que esta es una mejor palabra para utilizar es porque en aquellos tiempos, en la cultura judía, no muy diferente a la nuestra, cuando se casaba un hijo, ¿qué sucedía? Que los papás les hacían una habitación ahí cerca de su casa para que todos habitaran en un mismo lugar. No estoy diciendo que esto sea bíblico, solamente digo que es cultural, pero a lo que voy es que cuando lleguemos al cielo, no es que nos van a dar un papelito, tu casa está en la mansión número 38, calle esquina San Pedro con esquina Arcángel. No. Nuestra morada va a ser en la presencia de Dios. Va a ser una misma casa en la cual vamos a salir y vamos a tener la presencia de Dios en el patio central, por así decirlo. Entonces, Jesús les está diciendo, ustedes están a punto de entrar a la morada. Yo les estoy preparando a ustedes un cuarto. ¿En dónde? En la casa de mi Padre. Y no deja de asombrarme incluso que Jesús utilice las palabras en la casa de mi Padre, porque todos estamos de acuerdo en que casa solo hay una. O sea, solo hay una casa en la cual podemos decir, aquí estoy a gusto. Yo, en lo personal, en algún momento estuve viviendo en casa de un tío y me acuerdo que mi tío me decía, tú siéntate en el sillón como gustes, agarra el control de la televisión, préndele, si quieres agarrar comida del refrigerador, agarra sin ningún problema, tú no pidas permiso, estás en tu casa. Y que decía, no, o sea, no, esto no se siente en mi casa. Pero ¿qué pasaba cuando llegaba a mi casa con mis papás? Ay, como si nada. De hecho, hasta si allá le juntaba ropa, acá ¿qué pasaba? Que la dejaba por todas partes. ¿Y qué pasaba? Que podía llegar al sillón, acostarme, prender la tele, no tenía que pedir permiso de, papá, ¿puedo agarrar algo? No. ¿Y qué pasa? Que Jesús está diciendo, esa es nuestra casa. Por eso la Biblia tanto se refiere a que somos extranjeros en esta tierra. Por eso es que ninguno de nosotros se va a sentir a gusto en esta tierra por más esfuerzo que hagamos, por más propiedades que compremos, por más bienes que tengamos, por más esfuerzo que hagamos y queramos compararnos con el mundo. Este no es nuestro hogar. Por más que tratemos de hacerlo nuestro hogar, hasta que no lleguemos al cielo, vamos a sentirnos así de, lo que tanto quería, el lugar en el cual yo quería estar. Esa es nuestra casa, porque es la casa de Cristo. Ese es nuestro hogar también. Continuamos entonces, versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hasta este momento los apóstoles de Jesús sabían que Jesús tenía que morir, pero en sí no había habido como una explicación de la razón. Jesús decía, tengo que morir, es necesario que yo muera, es necesario que vaya a la cruz, no me van a ver a donde yo voy. Y aquí es cuando Jesús les dice, y si me fuere, o sea, es necesario que me vaya, y si me fuere y os prepararé el lugar, entonces sí, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Es necesario entonces que yo muera, les dice Jesús, para que ustedes puedan venir conmigo. Pero recordemos otra vez que en la mente de los apóstoles, Jesús venía como un conquistador,
como un rey. Entonces para ellos escuchar esto significaba que entonces el plan del Mesías se había descarriado, que entonces si Jesús moría, los planes de Dios habían cambiado, o el plan de Jesús al último minuto, saben que esto no se va a poder, pues ni modo, voy a morir. ¿Pero qué le dice Jesús? No, esto es parte del plan. El plan es que yo me vaya, el plan es que yo muera. ¿Para qué? Para tomarlos a mí mismo y para que donde yo estoy, ahora ustedes también puedan estar. Ese es el propósito. Y Jesús les da una declaración en el versículo 4, que es muy probable que les haya dejado con más dudas que respuestas, y por lo que vemos en el versículo 5, creemos que es así, porque Jesús les dice en el versículo 4 de Juan 14, les dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús les dice, ya saben a dónde voy, y más importante aún, ustedes saben cómo llegar para allá. Y obviamente no sabían, porque ¿qué le dice Tomás en el versículo 5? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos conocer el camino? ¿Han escuchado el dicho, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer? Es el apóstol el que está diciendo estas palabras. Esas palabras las dijo más adelante, pero ya desde ahorita Tomás era alguien dudoso y alguien como que podemos descifrar su carácter, como alguien que le gustaban las cosas un poco más lógicas, como que quería saber las cosas un poco más físicas, más visuales. Entonces Tomás le dice a Jesús, bueno Jesús, ya que nos estás diciendo que te vas a ir y que sabemos a dónde vas y el camino, pues la verdad es que no sabemos a dónde vas. Pero bueno, ¿puedes por favor decirnos dónde está el camino? Tristemente, a veces la Biblia, a veces la Biblia no nos dice como la reacción en la que una persona dice las cosas, pero yo me imagino a Tomás ya en este punto como desesperado, como un niño que está haciendo un berrinche y ya como de pegándole a la mesa y como ya basta, con lágrimas en los ojos y pues es que no sabemos, como mejor dinos ya, cuál es el camino, hacia dónde debemos de ir. Y la pregunta que está haciendo Tomás en sí es una pregunta que yo espero que todos nos hayamos hecho en algún punto de nuestra vida, y si no, que en algún momento nos vamos a hacer. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para ir al cielo? Ok, vas a ir al cielo, a la casa de tu Padre. Muéstranos el camino. Y por eso les digo, es una pregunta vital, es una pregunta importante como humanidad que deberíamos de hacernos todos. ¿Cuál es el camino para llegar al cielo? Y se puede decir que es el clímax, el punto cúspide de la predicación de Jesús, porque es entonces cuando Jesús les dice, yo, Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Quiero que pongamos muchísima atención a estas palabras de Jesús, de este versículo 6, es en el que más tiempo nos vamos a concentrar. Pero quiero que pongan atención a las palabras, porque en definitiva son solo 3 palabras, camino, verdad y vida, las que quiero que pongan atención. Pero la razón por la que les pido que en realidad las mediten y no las vean como simples palabras, es porque tanto su vida presente como su eternidad, de a dónde va a ir su alma, depende de cómo ustedes entiendan estas 3 palabras. Así de grave es la situación. A partir de este momento, si por alguna razón tu mente divagó durante los primeros 20 minutos que yo estuve hablando aquí, si te distrajo que el micrófono se está volteando, estas son las palabras importantes del discurso de Jesús. No que sus otras palabras no sean importantes, sino que estas son las que nos enseñan y las que definen dónde terminan las personas al final de sus días, pero incluso en qué situación se encuentran las personas en la actualidad. Entonces, con esto en mente, vemos que Jesús les dice, yo soy el camino. Si ustedes son como mi papá y como yo, en algún momento se han perdido y se siente muy, muy feo perderse, ya sea en la carretera, en algún edificio, en cualquier lugar. Perderse es feo. Y obviamente pues pedimos direcciones. No, en algún momento nuestro ego lo dejamos a un lado y que decimos, ok, ya no sé para dónde voy,
voy a pedirle direcciones a alguien. Y va uno con una persona, ya no se separa. Digo, hoy en día tenemos los teléfonos y bien fácil, pues ahí ponemos, ¿no? Pero antes que no existía eso, tenías que buscar a alguien que se veía como del área, que no se veía muy mal la persona y que le decías, oye, ¿cómo puedo llegar a tal lugar? ¿Y qué es lo que hace la persona? Regularmente te dice, bueno, mira, te vas por el Boulevard 2000, le das vuelta a la derecha acá y luego a la vuelta a la izquierda y ahí vas más o menos recordando. Y si vas con tu esposa, pues ¿qué te dice ella? No, te dijo que a la derecha. No, es que aquí está el Oxxo y nos dijo que a la izquierda. Bueno, se siente muy feo esto, pero ¿cuánto más o cuán mejor no sería que las personas cuando les preguntáramos, oye, ¿por dónde le doy? ¿Qué mejor sería que nos dijeran, no te preocupes, yo te llevo? O, no sé, el baño, ¿dónde está? Mira, sígueme, está por acá. Y ya te dicen, esa puerta que ves ahí está. ¿Cuán fácil sería? Eso es lo que está haciendo Jesús con los discípulos. Jesús no es un señalamiento, Jesús no les está diciendo una serie de pasos de cómo es que ustedes pueden llegar al cielo, no les está diciendo, bueno, es que lo primero que tienes que hacer es esto, el otro y el otro. Jesús simplemente les dice, aquí estoy, yo los voy a llevar porque yo soy el camino al cielo. Por eso es que leemos en primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y este simple versículo desvirtúa a todas las religiones del mundo. Tristemente, bueno, así es el mundo, pero hoy en día escuchamos que las personas, ¿qué nos dicen allá afuera? ¿Qué les dice la gente allá afuera cuando ustedes se presentan como cristianos y la persona no es cristiana? ¿Qué les va a decir la persona? Mira, yo creo en el mismo Dios que tú, yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón y creemos en el mismo Dios y vamos para el mismo lugar. ¡Qué felicidad! Eso es falso. Las religiones allá afuera, lo único que te enseñan o lo que nos quieren enseñar tristemente es que todos los caminos llevan al mismo lugar. Y como les digo, eso es completamente falso. Eso que las personas digan que todas las religiones del mundo, las 60,000, 70,000 religiones que existen en el mundo, son todos lo mismo, es una falsedad completamente. No todos los caminos nos van a llevar al mismo lugar. Y esto lo vemos, como les comento, para que estén preparados para el momento en el que se les presente a lo mejor una persona, como les decía, un testigo de Jehová y les diga, yo creo en Jesucristo también, y ustedes digan, bueno, ya terminé mi trabajo, la persona cree en Jesucristo. El problema es que esa persona no cree que Jesucristo sea Dios. Lo mismo sucede con los mormones que nos enseñan, es que tú para el final de tus días vas a ser como un Dios. Falso. O como los que practican la religión budista, es que el punto de todo esto es que tú alcances la paz interior y ya con eso llegaste al cielo. Falso completamente. El único camino al cielo es Jesucristo. Y entonces, viendo esto en contexto, entendemos que todas las religiones del mundo lo único que nos van a enseñar es cómo construir un puente entre nosotros y el cielo. Es la esencia de todas las religiones. ¿Por qué? ¿Qué te dicen las religiones? Tú quieres ir al cielo, lo único que tienes que hacer es poco a poco ir construyendo tu camino hacia el cielo. Pero las buenas noticias es que existe una sola religión que enseña que no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar el cielo. Y las buenas noticias de esto es que no se trata de una obra. Cuando yo les digo que no hay nada que podamos hacer, es porque no se trata de una obra, sino que se trata de una persona por la que nosotros podemos llegar al cielo, y esa persona es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es sola y únicamente por Él. ¿Qué dice Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estos dos versículos desvirtúan cualquier otra religión que les diga algo contrario a que el camino al cielo es Jesucristo. Si el día de mañana alguien se les presenta y les dice, es que ocupas hacer esto, ocupas cumplir la ley, ocupas primero prepararte, primero ocupas meditar, olvídate. Es solamente a través de Cristo la salvación. Y es por eso que Jesús también
les dice a sus discípulos que yo soy el camino, pero que también les dice, yo soy la verdad. Y de la misma manera en que se nos enseña que hay muchas religiones, también se nos enseña que hay muchas verdades. Y ese es un problema bien fuerte en la sociedad hoy en día. Se hizo un estudio en Estados Unidos, se entrevistó a los jóvenes que están yendo a las universidades y se les preguntaba qué ellos pensaban de la verdad y todos decían, es que yo creo que la verdad es algo, pues que eso es relativo, o sea, no hay una verdad. Y yo voy a la universidad a que me digan qué es la verdad, pero ¿qué pasa? Que en las universidades les enseñan, no te preocupes, aquí todas las verdades son válidas y no es que tú tengas la verdad objetiva, sino que yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad, cuando volvemos a lo mismo. Esto es falso, ¿por qué? Porque la verdad tiene que ser una sola verdad, o sea, no puede haber muchas verdades. Y esta es una pregunta que se ha hecho a través de los siglos, ¿qué es la verdad? Y probablemente ustedes ahorita se estén preguntando, ¿cómo definimos la verdad? Tomás de Aquino define la verdad como aquello que corresponde a la realidad. Algo que es verdadero es algo que es real. Les tengo un ejemplo y una pequeña ilustración sobre esto, porque de esto surgen otro tipo de dudas. Si yo ahorita les digo, yo estoy parado aquí enfrente, todos están de acuerdo y saben que es la verdad. ¿Por qué? Porque lo pueden ver y es la realidad. Eso que es verdad corresponde con la realidad. Pero ¿qué pasa si una persona está allá afuera, al otro lado de la calle y solamente me ve de aquí para arriba? Esa persona no puede decir que es verdad lo que estoy diciendo, que yo estoy parado, porque para esa persona a lo mejor yo estoy sentado, yo estoy de rodillas, porque no, su percepción es de otro ángulo. Este es el problema que tenemos hoy en día, que todas las personas nos están diciendo, sí, ok, la verdad corresponde con aquello que es la realidad, pero cada quien tiene su realidad. Cada persona ve las cosas de manera diferente y tú ves las cosas de una manera, pero yo las veo de otra. Les tengo otra ilustración porque a lo mejor todo lo que dije fueron muchas palabras, pero imaginemos que tenemos una bodega y en esa bodega tenemos en medio un elefante. Ya empezó rara la ilustración, ¿no? Meter un elefante en una bodega. Imaginemos que tenemos un elefante en una bodega y metemos a un grupo de personas ciegas y les pedimos a estas personas que no pueden ver que nos describan al elefante. Entonces, uno se va directo a la pierna y empieza a tocar la pierna y que dice, no, pues el elefante pues es como un barril y está bien duro, bien macizo y la piel rasposa, ese es el elefante. Y otro que dice, no, oye, yo estoy agarrando esto y está agarrando la trompa y que dice, el elefante está alargado, está aguado, no está para nada firme. Y que dice otra persona, agarra la oreja y la empieza como a sacudir como sábana y que dice, oye, pero yo lo veo pues sí aguado, pero es como una sábana. ¿Qué está pasando? Que cada quien tiene una visión de la realidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que alguien, ¿quién sí nos puede describir el elefante en plenitud? ¿Quién sí nos puede decir cómo es el elefante? Solamente una persona que pueda ver todo el panorama completo. Solamente una persona que pueda ver al elefante por completo. Y eso es lo que sucede hoy en día. La única persona que puede ver toda la realidad, todo el elefante, es Dios. Dios es la única persona capaz de ver toda la realidad. Y por eso como cristianos afirmamos que la verdad es aquello que corresponde con la realidad de acuerdo a cómo la ve Dios. Esa es la verdad para nosotros. Y por eso es que Jesús, en el mismo Evangelio de Juan, le dijo a las personas que lo rodeaban, mi testimonio, mis palabras son verdaderas. ¿Por qué? Porque la autoridad con la que yo estoy hablando es la autoridad del Padre. Las palabras que vienen de mí son porque el Padre me las dio y el Padre es aquel que lo puede ver todo. Y por eso Jesús podía estar tan seguro de decir, yo soy la verdad. Y era algo que ellos, es chocante para ellos, es algo que no lo comprenden a lo mejor en todo su esplendor, porque recordemos que Jesús era hombre. Es lo mismo que si yo ahorita al inicio de la predicación me parara aquí y les dijera, lo que estoy a punto de predicarles es verdad, todo lo que les voy a decir aquí es verdad, es con la autoridad de Dios, pero además yo soy la verdad. Yo esperaría que todos se pusieran de pie y se salieran si yo dijera eso, pero Jesús lo dice, Jesús les está diciendo, yo soy la verdad.
Yo y el Padre, dice Jesús, uno somos. Y es por eso que lo que yo les estoy diciendo es completamente verdad. Y es por eso entonces que Jesús les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y por último, yo soy la vida. Y de la misma manera, es increíble cómo el mundo trata de desvirtuar la palabra de Dios, porque ¿qué nos dice? Claramente el mundo nos dice, no se trata de que haya un solo camino, hay muchos caminos. No se trata de que hay una sola verdad, hay muchas verdades. Y para variar, ¿qué nos dicen? No se trata de que hay una sola vida, es que hay muchas vidas. O hay diferentes maneras de decir que algo es la vida. En realidad, nos esforzamos hoy en día de tratar de traer a las personas y tratar de traer soluciones. ¿Para qué? Darles a las personas una vida digna. Y los políticos se jactan en usar este eslogan, para que tú tengas vida digna. ¿Y qué se hace? ¿Qué dicen las personas? Hay que traer soluciones. ¿Qué es la solución? Unos dicen, es que la educación es lo que va a traer vida digna a las personas. Otros que dicen, dales un ingreso fijo a las personas y van a tener vidas dignas. Dales familia a las personas y van a tener vida digna. Y sí, son elementos que traen una vida digna a las personas, pero en sí, aquí lo que está diciendo Jesús nos enseña, de hecho es bien interesante que más adelante en el capítulo 17 y versículo 3, Jesús le describe a los apóstoles que están ahí con él, les describe en el capítulo 17 y versículo 3 y les dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios, ¿eso es la vida? Y más importante aún, eso es la vida eterna. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados. Cuando Adán fue puesto en el jardín del Edén, fue creado para eso. Y por eso nosotros confesamos y decimos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Por eso es que el cielo va a ser el cielo. El cielo no es el cielo por las calles de cristal. Suena muy bonito eso, las paredes de oro y que no va a haber más mal y el pensar que vamos a convivir con los animales en paz. El cielo es el cielo porque Dios está ahí. Eso es lo que convierte al cielo en el cielo. Y si nosotros ahorita no podemos disfrutar de la presencia de Dios mientras estamos en carne, tristemente por eso es que el mundo pinta el cielo como algo aburrido. Que dicen, no, cuando le decimos a las personas, te vas a ir al infierno. Ay, perfecto, es que ahí va a ser la fiesta, ahí va a estar mejor. No, no, no. Es que el fin principal del hombre es el de gozar de Dios por la eternidad. Y si no está en la eternidad, si no está en la eternidad con Dios, está padeciendo una eternidad lejos de Dios. Y eso es lo peor que le puede pasar a las personas. Y volvemos a lo mismo. Por más entonces que el mundo le trate de dar soluciones a esta vida, por más que el mundo busque darnos una vida digna, una vida buena, por así decirlo, la realidad es que lo único que necesitan las personas hoy en día es el conocer a Dios de manera íntima y personal. Es lo único que necesitamos en esta vida. El problema de todo esto es el pecado. Y esa es la razón. Sabemos que Cristo vino a morir por nuestros pecados, pero en sí es resultado esto de que debemos entender que Jesús vino para darnos esta relación con el Padre, para darnos vida eterna. ¿Y qué acaba de decir Jesús? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Leo otra vez el versículo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero les vuelvo a repetir, el problema hoy en día de las personas por la cual no pueden tener una relación con Dios es por su pecado. Es por nuestro pecado que no podemos tener la comunión con Dios. Por eso Cristo no solo nos llama a creer en Él, Jesús nos llama a creer en Él, pero además que nos dice, arrepiéntete de tus pecados. Muy importante que esa fue la predicación de Jesús y que hoy en día se desvirtúa tanto y que tristemente hasta cierto punto se calla, se deja a un lado. Las personas suben a decir, vamos a tener
Los libros que dicen, tu mejor vida hoy, vamos a darles a las personas una vida próspera, una vida fructífera, pero vamos a dejar de lado el arrepentimiento. Pero Jesús fue muy claro en predicar y en decir que era necesario el arrepentirse. Jesús les dijo a los judíos, son unos sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera se ven muy bien, pero por dentro son como las tumbas. Por fuera se ven blanquitos, viven una vida como si todo estuviera bien, pero el problema está en su corazón. Sus corazones están llenos de pecado. Y por eso Jesús, como ustedes estudiaron, hablaba con la mujer adúltera en el pozo y le decía, trae a tu marido. ¿Y qué le dice? Ay, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho. Y vete y ya no peques más, dice Jesús a los paralíticos, les decía, váyanse y ya no pequen más. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús estaba predicando el arrepentimiento. ¿Qué les dice? ¿Y qué nos dice Jesús ahora, hoy en día? Deja de robar, deja de mentir, deja de pelearte con la persona que se te atravesó camino a la iglesia, deja de pelearte con la persona que no te cae bien, el vecino que no te cae bien, porque ¿qué es lo que está pasando? Que todas esas acciones que tú llevas a cabo, lo único que hacen es demostrar que somos enemigos de Dios. Esa es la realidad. Una persona que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios y una persona que no está en paz con Dios, lo contrario a la paz es la enemistad. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Si gustan, bueno, vamos a Romanos capítulo 5 rápidamente. Yo les pediría de favor que cuando lleguen a sus casas leyeran Romanos capítulo 5. Si es antes, perfecto. Si cuando se suben al carro dicen, yo ocupo leer Romanos 5, adelante. Si ahorita terminando el servicio lo ocupan leer, léanlo. Pero yo ya para terminar solamente quiero comprobarles lo que les estoy diciendo, porque Romanos capítulo 5 y versículo 10 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En la condición en la que estábamos nosotros antes de ser reconciliados con Cristo era la de ser enemigos de Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué Cristo? O sea, ¿por qué es Cristo entonces? ¿Por qué dice aquí que hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo? Por las palabras que acabamos de estudiar en Juan, capítulo 14. Las últimas palabras de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie se puede reconciliar con el Padre. Nadie puede vivir una vida eterna, una vida plena, que significa comunión con el Padre, si no es a través de mí. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y versículo 8. Si se pueden llevar algo a su casa, guarden este versículo en su corazón. Y con esto vamos a terminar. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Nosotros los pecadores, nosotros los enemigos. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso es que son las palabras de Jesús a sus discípulos. Voy a ir a la cruz a morir por ustedes, porque entonces a eso comprueba que yo soy el camino, eso comprueba que yo soy la verdad, eso comprueba que yo soy la vida. Y nadie que haya pisado esta tierra puede venir al Padre a tener una comunión con el Padre, si no es primero a través de mí. Vamos a orar para terminar. Señor, damos gracias por esta predicación, por esta exposición de tu palabra, que sabemos que es verdadera, que sabemos que es la vida. Y gracias, Señor, porque entendemos y hemos sido recordados que nadie puede venir al Padre si no es a través de ti, Cristo. Te pido para que trabajes en nuestros corazones a recordar estas palabras durante la semana, durante los días por venir, que estas sean las palabras de paz para nosotros, el entender que no debemos de estar turbados. ¿Por qué? Porque en el cielo ya tenemos un lugar preparado. Gracias porque eso no va a depender de nosotros, Señor. Gracias porque esa entrada en el cielo no depende de nuestras obras, sino de la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Y ahora en esta semana, conforme pasemos por situaciones difíciles, podamos recordar, como dice Romanos, que tengamos presente y tengamos ese recordatorio de que las pruebas que vivamos en este día
Las aflicciones del día presente no se van a comparar con la gloria venidera que se va a manifestar en nosotros. Gracias por esa bendita esperanza que tenemos nosotros como cristianos, de que pase lo que pase en esta tierra, en la casa de nuestro Padre hay muchas moradas y hay un lugar para nosotros. Y si así no fuera, tú nos lo hubieras dicho. Gracias, Cristo, por tu bendita palabra. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.